Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de actualización, perspectiva macroeconómica internacional. Hoy evaluando las noticias más relevantes sobre el panorama económico global y cómo podrían estas afectar el curso de los mercados a nivel bursátil. Comencemos. En Estados Unidos el fuerte crecimiento del empleo fue la noticia de la semana pasada. Recordemos que el viernes pasado se publicaron las nóminas no agrícolas mostrando una creación de 272.000 nuevos empleos en mayo, un número que superó las expectativas de los 180.000 esperados por los analistas y el promedio de los 232.000 de los últimos 12 meses. Esto es significativo porque las nóminas no agrícolas son un indicador clave de la salud económica de los Estados Unidos, representando alrededor del 80% de la fuerza laboral del país. Además, los ingresos por hora aumentaron un 4.1%, superando las expectativas del 3.9%, lo que podría mantener la presión sobre la inflación. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 4%, la más alta desde el 2021. Este aumento en el desempleo, junto con la tendencia al alza en las solicitudes de desempleo, sugiere que el mercado laboral podría estar enfriándose lentamente. Este enfriamiento podría ayudar a reducir las presiones inflacionarias, sin duda. En cuanto a la Reserva Federal, este informe de empleo robusto ha llevado a los mercados a reajustar las expectativas sobre recortes de tasas de interés en 2024 y ahora solamente se espera un recorte para final del año en lugar de 2. Esta semana tenemos todos los ojos puestos sobre la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, la Fed. El miércoles, justo antes de esta reunión, se publicará el informe de inflación, el índice de precios al consumidor del mes de mayo. Se espera en este norte un aumento mensual del 0.1% en el IPC general y del 0.3% del IPC subyacente, este que excluye los alimentos y los energéticos. A nivel anual, las cifras proyectadas son del 3.4 y 3.5 respectivamente. A pesar de una posible corrección en el componente subyacente, las cifras seguirán estando por encima del objetivo del 2% de la Fed, por lo tanto, se anticipa que la Fed mantendrá la tasa de interés en el rango 5.25 al 5.50 actual. Aunque el mercado da casi por seguro que no habrán cambios en las tasas esta semana, el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed, será relevante. Dependiendo de su tono, podríamos ver movimientos significativos en los mercados. Un discurso agresivo podría presionar a la baja los mercados bursátiles y fortalecer el dólar, mientras que uno más moderado podría tener el efecto contrario. En Europa, el Banco Central Europeo recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos la semana anterior. Sin embargo, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, advirtió sobre la necesidad de tener cautela, indicando que no se esperan recortes adicionales en el corto plazo. Este enfoque dependiente de los datos sugiere que las decisiones futuras se tomarán en función de la evolución económica y en particular de la inflación. En Japón vimos la semana pasada que el mercado se preparaba para la reunión de política monetaria. Se espera esta semana que se mantenga la tasa de política en el 0.1%, aunque la devaluación del yen está ejerciendo presión para un posible endurecimiento de la política monetaria. Japón ha mostrado señales de debilidad económica con una contracción del PIB y desaceleración en el sector de los servicios. En general, la semana estará marcada por la reacción de los mercados a los datos de empleo en Estados Unidos y las decisiones de la Fed. En Europa y Japón también tendremos roles importantes en el mercado internacional de capitales. El Banco Central Europeo adoptó un enfoque cauteloso y el Banco de Japón posiblemente ajustará su política en respuesta a las presiones sobre el yen más adelante. En el panorama local, la semana pasada fue muy importante por la publicación de varios datos económicos. Los precios al productor en mayo disminuyen un 0.6% aproximadamente en la base interanual, marcando el 13º mes consecutivo de deflación, influenciados por las agresivas subidas de tasas de interés del Banco Central, con caídas notables en sectores como la minería y aumentos en la agricultura y la manufactura. También, como lo anticipábamos, las exportaciones crecieron un 17.9% interanual en abril, impulsadas por mayores envíos de combustibles y productos agrícolas con Estados Unidos como principal destino. Otros datos importantes, como la actividad fabril, se contrajeron por segundo mes consecutivo en mayo, con el PMI manufacturero subiendo ligeramente a 49.8 puntos, pero aún en zona de contracción debido a ventas inferiores a las expectativas. Esta semana será muy importante conocer el curso de la inflación, dato que publicará el DANE el martes. Recordemos que en abril de 2024 la inflación fue de 7.16% anual, en términos mensuales fue de 0.59%, alineándose a las expectativas del mercado.
La inflación de alimentos aumentó en esa ocasión por primera vez desde diciembre de 2022, alcanzando un 2.98%, impulsada por incrementos en productos perecederos como frutas y hortalizas. En mayo estamos esperando que el dato de inflación mensual sea de 0.50%, lo que podría estar limitando la corrección observada de la inflación en meses pasados, llevándola a un rango de 7.23% interanual, debido en gran medida a un efecto de base estadístico en la canasta de alimentos que aumentaría 0.80% en el mes, poco menos que el avance registrado en abril, pero muy superior a la caída registrada en mayo de 2023. Esto llevaría a la inflación anual de alimentos al 4.70 desde el registro anterior que comentábamos, 2.98%. En este contexto, seguimos viendo que la inflación anual al cierre del 2024 podría estarse ubicando en un rango de 5.9% al 6.4%, con un rango puntual del 6.2%. Cabe anotar que la inflación cuenta con desafíos en el horizonte de pronósticos relativos al efecto de base de los incrementos en los servicios, entre ellos el de arrendamientos. El contingente incrementó en el precio del diésel de al menos 2.000 pesos por galón y los efectos en los servicios de energía luego del fenómeno del Niño. Eso es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos y a leer nuestros informes económicos. Gracias.